Bueno, les voy a enseñar cómo hacer un login en JSF con vista en Prime Faces. Vamos a partir de la premisa de que contamos con una base de datos en Postgres llamada login y se cuenta con la tabla usuario. Si verificamos el estado de esta tabla, podemos ver que cuenta con tres campos: login, contraseña y nombre. El primer paso consiste en ir al entorno de desarrollo NetBeans. En la pestaña Servicios nos dirigimos a Databases, clic derecho, Nueva conexión. Vamos a escoger el motor de base de datos, en este caso es Postgres SQL, damos clic en siguiente y la base de datos se llama login. Establecemos todas las credenciales de autenticación, probamos la conexión y en caso de ser satisfactoria damos clic en siguiente. Vamos a escoger el esquema por el cual está la base de datos, en este caso es público, siguiente y finalizamos. Una vez allí podemos ver que el sistema nos arroja las tablas que veíamos anteriormente por el motor. Posteriormente vamos a crear un proyecto web en JSF con vista en Prime Faces. Para ello damos clic derecho, New Project, Java Web, Web Application, siguiente. Vamos a llamarlo Login. Finalizar. Escogemos el Glassfish como servidor de aplicaciones, la versión de Java como Java Enterprise Edition 7 y este context path es la URL por el cual vamos a acceder a la aplicación. Siguiente. Escogemos el JSF como framework de desarrollo y acá en Prime Faces como librería. Esperemos a que se descarguen todos los componentes para la implementación. Damos clic en finalizar. Bien, en esta instancia ya contamos con un aplicativo web en Java con JSF y vista en Prime Faces. El siguiente paso consiste en enlazarlo con la base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a Source Package, clic derecho, nuevo, Entity Classes from Database. Vamos a crear un nuevo Data Source para login y escogemos la conexión. El sistema nos recupera todas las tablas y las adicionamos. Damos clic en siguiente y damos un nombre al paquete. Siguiente. El tipo de colección a utilizar van a ser las listas y finalizamos. Una vez allí podemos ver que el sistema nos crea una clase Java por cada una de las tablas en base de datos. Posteriormente vamos a ir a Web Page, nuevo, JSF Page from Entity Class, las agregamos todas y damos clic en siguiente. Vamos a cambiar este nombre por controlador y lo mismo acá, controlador. Vamos a escoger el Prime Faces y vamos a finalizar el proceso. Posteriormente vamos a seleccionar un browser para desplegar el aplicativo, vamos a limpiar y vamos a compilar. Vemos el despliegue de la aplicación en JSF con vista en Prime Faces. El primer paso para realizar el login es la creación del formulario. Para ello vamos a Web Page, clic derecho, nuevo, JSF Page y vamos a llamarlo Login. Finalizar. Vamos a crear un formulario y dentro del formulario vamos a utilizar un componente panel grid, indicándole la cantidad de columnas, en este caso 2, y un ID llamado hPanelGrid para login. Dentro del hPanelGrid vamos a hacer la estructuración del formulario. Para ello vamos a utilizar una etiqueta de Prime Faces y vamos a decirle un output label. En el value vamos a decirle usuario. Vamos a utilizar un input text. Vamos a decirle que es requerido y vamos a realizar el mismo procedimiento para la contraseña.
En el type del input text debemos decirle que es password para que nos cifre la contraseña y a su vez vamos a crear un command button para el ingreso. Muy bien, vamos a desplegar esta página web para verificar qué fue lo que se hizo. Efectivamente ya contamos con un formulario de autenticación, pero cuando yo le doy ingresar, él no me valida estos campos que son requeridos. ¿Cómo gestionamos eso? Vamos a utilizar un componente de PrimeFaces, growl, cuyo ID sea un growl y una duración de 3 segundos. Para enlazar el botón a ese comportamiento, vamos a decirle que utilice la propiedad update y que actualice tanto el hPanel grid del login como el ID del growl. Vamos a limpiar y vamos a compilar el aplicativo web. Una vez damos ingresar, él nos valida los campos. Posteriormente vamos a decirle al aplicativo que inicie por la página login. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a web info, acá en el web XML, vamos a decirle que en vez de que inicie por index, inicie por la página que creamos, login. Vamos a limpiar y vamos a compilar nuevamente. Efectivamente ya está iniciando por la página de login. ¿Qué corresponde ahora? Vamos a ir a Default Package y vamos a crear un nuevo paquete para los beans. En este caso vamos a decirle login.beans. Una vez allí, vamos a dar clic derecho, nuevo, y vamos a crear nuestro login bean. Vamos a hacerlo de tipo sesión y vamos a dar clic en finalizar. En este bean yo necesito dos cosas. Necesito el nombre del usuario para asociarlo a la caja de texto y el nombre de la contraseña para asociarlo a la caja de texto. Por lo tanto, necesito un atributo de acceso privado tipo string que se llame nombre usuario. Y lo mismo para la contraseña. Realizamos sus respectivos métodos de encapsulamiento getter and setter y los generamos. Posteriormente vamos a crear un método de autenticación. Para ello vamos a crear un método de acceso público que me retorne una cadena que se llame autenticar. No recibe parámetros y en el cuerpo del método vamos a decirle que retorne una cadena ingresar. Para crear la regla de navegación, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar esta cadena ingresar y acá en el faces config vamos al page flow y le vamos a indicar la regla de navegación. Para ello le decimos que la página login nos envíe a la lista de usuarios mediante una regla de navegación que está dada por ingresar. Posteriormente vamos al login y vamos a empezar a asociar los atributos a las cajas de texto y el método al botón. Para ello vamos a ir al usuario y le decimos que está asociado al login bean punto nombre usuario. Este también está asociado a login bean punto password y en el action lo vamos a asociar al login bean punto el método autenticar. Vamos a limpiar y vamos a desplegar el aplicativo. Efectivamente, él ya nos envió a la lista de usuarios, pero intentó hacer una redirección un poco lenta.
¿Cómo corregimos eso? Vamos al facesconfig, acá en source vamos a agregar una etiqueta redirect para que redireccione de forma correcta. Vamos a limpiar y vamos a recompilar. Efectivamente, él ya nos mandó a la lista de los usuarios con una redirección correcta. Posteriormente, vamos a crear un método para buscar los usuarios. Para ello, vamos al usuario facade y vamos a crear un método específico utilizando los name query para buscar los usuarios. Los name query son estas consultas que aparecen encima de las entidades una vez se hace el mapeo. Para ello vamos a crear un método de acceso público que me retorne un usuario que se llame encontrar usuario por login. Vamos a recibir acá el nombre del usuario y vamos a crear un objeto de tipo query que viene de la clase JavaXPersistence. Vamos a llamarlo Q igual, y el objeto que me permite interactuar con la base de datos es este que se llama Entity Manager. Decimos vamos a crear un name query. En esta sección yo le mando la consulta y acá a lo que lo voy a mapear le digo usuario.class. Si nos dirigimos a usuario, vamos a utilizar esta consulta usuario find by login y él espera un parámetro. Vamos a utilizar esta. Por lo tanto, vamos a copiarla la vamos a anexar en esta sección y vamos a asignarle el parámetro. Le digo set parameter y le pasamos dos parámetros. Acá yo le mando el parámetro que él espera. En este caso es este que dice login. Y acá yo le mando el del método propio. En este caso, nombre de usuario. Una vez armo el query, yo le digo que esa lista de usuarios, llámela listado, le digo q.getResultList y vamos a hacer una comparación. En caso de que el listado sea diferente de vacío, le digo que retorne listado.getIndex para que me obtenga el índice del resultado. Si no, le digo que me retorne un valor nulo. Y listo mi query. En este caso ya tengo el método para encontrar los usuarios por login utilizando los de mi query. ¿Qué corresponde ahora? Vamos a ir al usuario facade, vamos a ir al login y vamos a utilizar lo que trajimos del usuario facade. Para ello, vamos al login bin y necesito dos cosas. Necesito inyectar lo que hay en usuario facade. Por ello, necesito un private de tipo usuario facade que llame usu facade y necesito un atributo para asociarlo a esa variable. Por eso le digo el tipo usuario, llamémosle, y vamos a hacerle sus respectivos getter and setters. Única y exclusivamente a usuario autenticado. ¿Por qué no se los hago a usuario facade? Porque usuario facade representa la conexión a usuario en base de datos. Entonces quedaría vulnerable desde la web. Por eso no le hago getter and setters a usuario facade. Muy bien. Dentro del método autenticar
vamos a decirle a usuario autenticado que almacene lo que haya en usuario facade punto encontrar usuarios por login. O sea que en usuario autenticado va a caer lo que haya en encontrar usuarios por login. Y vamos a preguntar si usuario autenticado es diferente de nulo, es porque existe algo dentro del usuario, porque hay un usuario. Le digo que retorne ingresar, y si no, es porque el usuario no existe. Para ello lo gestionamos con un mensaje. facescontext.getCurrentInstance.addMessage. Le decimos nulo, le decimos new facesMessage y utilizamos este. Acá le decimos facesMessage.fatal y le decimos que el usuario no existe. Lo mismo acá, el usuario no existe. Listo. ¿Qué nos queda ahora? Vamos a hacer la comparación respecto a la contraseña. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a comparar si queda en usuario autenticado punto get contraseña punto equals ¿quién? Password es igual, yo le digo que retorne el ingreso. Si no, quiere decir que la contraseña no corresponde. Y lo mismo acá. Vamos a limpiar. Y vamos a desplegar el aplicativo. Vamos a hacer las validaciones. Me dice que el usuario no existe, entonces vamos a mandar el usuario que es. Me dice que el password no corresponde. Y efectivamente ya me mandó. De esa manera se hace el login en JSF con vista en Prime Faces utilizando la estructura de los name query. Eso sería todo. Muchas gracias.